el ansia que tiene el hombre de volar yo pienso que de la época de las cavernas. Desde siempre. De siempre. Entonces es una cosa pendiente que tuvo el hombre. Atrás del vino que se conoce en una góndola está todo este trabajo y está todo este valle detrás de esa imagen o marca de alguna botella. Seguramente no han existido tiempos en los que conquistar los aires no se haya convertido en un anhelo, en un sueño que en algún momento de la historia se transformó en una obsesión. Si bien cada lugar del mundo supo llegar a los aires en momentos diferentes, ninguno logró traspasar el corto centenar de años. Estas historias de los pájaros metálicos llegaron también a las tierras del sur y para nuestra suerte, hoy se atesoran en el imponente Museo Aeronáutico de Morón. En Argentina encontramos muchísimos museos, pero yo hoy me vine hasta Morón para conocer el Museo Nacional de la Aeronáutica. Contame, Rubén, ¿por qué la importancia de la aviación? ¿Qué se buscó con crear este museo? La idea de este museo originariamente la tuvo un visionario, como siempre pasa. Ocurre en estos casos. Edmundo Civati Bernasconi es el nombre de este museo. Él fue el precursor ideólogo de empezar a conservar piezas para la posteridad, para que otras generaciones lo vean. Normalmente en un museo la gente cree que es un lugar de depósito de cosas viejas, antiguas y demás, pero no, la idea es otra. La idea es pensar en el futuro, no en el pasado. El pasado ya lo tenemos, ya lo vivimos y lo queremos conservar, lo queremos mantener, lo queremos restaurar, lo queremos difundir. Y esa es la razón del museo. O sea, la idea es el futuro, ese futuro, esas futuras generaciones que tienen que ver cómo esta gente volaba a principios de siglo. Es un museo especial porque pensemos en las dimensiones de los aviones. Estamos en un galpón enorme con piezas gigantes. ¿Cuántos años tiene esto? Esta edificación originariamente perteneció al aeródromo que dio origen al Aeropuerto Internacional Bernardino Rivadavia y que duró muy poco tiempo, en el año 47. Después quedó libre este aeropuerto, lo ocupó una unidad militar, después esa se trasladó y quedó el lugar ocioso. De hecho, en este hangar se filmó la película Highlander 1 con Christopher Lambert y Sean Connery. Y después se recuperó para hacer el Museo Nacional de Aeronáutica, que en Aeroparque, aquellos que tienen unos añitos más, vieron que ese museo estaba a la intemperie y estas piezas estaban deteriorándose de su valor original, que al estar expuestos al clima. Imagino que hay un gran trabajo tras de esto para conseguir estas piezas, para hacer esta muestra. ¿Qué aviones encontramos? La muestra tiene más de aproximadamente 60 aviones, más otros que están en guarda para ser restaurados, y es abarcativa desde los orígenes mismos de la aviación hasta el presente. Me dijeron, Diego, que para hacer este recorrido es mejor seguir la línea del tiempo
y que tengo que estar acompañada por vos, que me vas a contar un poco de cada objeto que vamos a ver. Sí, ¿Es así? Sí, cómo no. Bueno, y arrancamos por acá, porque estamos hablando de una historia de un poco más de 100 años. 100 años, sí. ¿Y acá es el inicio? Sí, son los primeros aviones que ingresan al país. Vienen desde Francia, obviamente los traen en barco y se realizan los 2 primeros vuelos en la Argentina, en Longchamps y la semana después acá en Hurlingham. Estamos en un lugar, Morón, el municipio es la cuna de la aviación argentina. Estos aviones formaron parte de los primeros vuelos y así también como la Escuela de Aviación Militar. En 1910 se festejaba el aniversario del centenario de la Argentina, de la Revolución de Mayo, y entonces vinieron pilotos franceses y europeos en general a volar. Y dentro de esos vuelos, algunos empezaron a promocionar el arte de volar con un vuelo mecánico. ¿Y acá con qué nos encontramos? Bueno, este es original y es un avión Blériot y tiene la particularidad de que fue uno de estos primeros aviones que vienen al país para realizar estos vuelos. Cruza el Río de la Plata, se realiza el primer cruce del Río de la Plata. Ya en Europa con este mismo avión se había cruzado el Canal de la Mancha, así que realmente tiene mucha historia y también una historia muy focalizada, nuestra historia, que relata justamente los inicios de la aviación argentina, formando parte de la Escuela de Aviación Militar, volado por nada más y nada menos que Jorge Newbery. Con aviones como estos se baten récords mundiales de altura, de distancia, así que en realidad nació como aviación aerodeportiva y después empezó a tomar otros rumbos donde terminó siendo la aviación militar, aviación comercial y demás. Pero bueno, se nace con estos aviones de madera y tela, Claro, tensores. que es curioso porque uno los ve y parecen tan frágiles, tan poco resistentes. Son muy frágiles y bueno, en este caso particular es un avión que no tiene ni frenos ni acelerador. Prácticamente el avión frenaba con el envión. Bueno, podía ir ¿Y el motor está adelante? Ese es el motor, es un motor muy pequeño. Para tener referencia puede llegar a tener la potencia de un tractorcito de cortar pasto, pero es un avión que llegaba a realizar unos 80 kilómetros por hora, o sea, y obviamente si tenían algún accidente no quedaba nada de esto, había que rearmarlo de nuevo, pero bueno, sí, materiales muy frágiles, pero aviones nobles y también eran hazañas realmente para los primeros aviadores estos vuelos que realizaban en el país. Me hablas de los pioneros que eran visionarios claramente, pero ¿cómo se pasa de la curiosidad, de esto de decir, bueno, quiero dominar el aire, a llevar a hacerlo? ¿Cómo fue? ¿Para qué se inició todo este tema de los vuelos? El ansia que tiene el hombre de volar yo pienso que de la época de las cavernas. Desde siempre. De siempre. Entonces fue una cosa pendiente que tuvo el hombre. Y la realidad dio que cuando fueron consiguiendo los medios, porque si uno ve también grabados de Da Vinci y demás, tuvo también esos sueños y esas ideas y no los pudo llevar a la práctica. Cuando en algún momento se encontraron con los elementos adecuados como para hacer y los trabajos científicos y demás, y la experimentación, se fueron encontrando con situaciones que se les fueron dando y con los elementos que tenían en el momento. Por ejemplo, los hermanos Wright, que son iniciadores del vuelo, en Estados Unidos eran bicicleteros. Y ellos hicieron aviones como un bicicletero, o sea, con ese concepto, o sea, cómo hacer volar un pájaro que tiene que tener alas, tiene que tener algo que le dé tracción, y bueno, vieron un motor que encontraron de explosión, de lo más liviano, y la posibilidad de utilizar madera, tela, poleas, cadenas de bicicleta, con los elementos que tenían. Elementos seguros como las cuerdas de piano, que eran lo más noble y lo más adaptable, digamos, a la época para hacer sujeciones, caña de bambú, tela, todos esos elementos. Se echaron mano a todo eso y bueno, formaron, digamos, era su tecnología, era lo que había en el momento. Nos metemos en otro hangar y me decís que este es un avión muy especial. ¿Por qué? Sí, este es la T-25 de origen francés, es único ejemplar en el mundo. ¿Qué significa esto y por qué lo hace tan importante? Formaba parte de la Aeroposta. La Aeroposta era una empresa francesa que viene a la Argentina
y empieza a realizar los vuelos al sur, al Paraguay, cruzando los Andes de manera regular. Eran viajes regulares. Cuando antes no existía la aviación aerocomercial, estos empezaron a llevar primero cartas y después pasajeros, ¿no? Así que los primeros pasajeros en la Argentina tuvieron el gusto de volar en este avión. Y además, algo muy particular es que lo volaban aviadores muy reconocidos como Saint-Exupéry. Saint-Exupéry es el autor del Principito, aquel famoso cuento que leímos cuando éramos chicos. El autor, quien escribe este cuento, era un aviador, Antoine de Saint-Exupéry, que volaba este mismo ejemplar que está acá. Este piloto, Antoine de Saint-Exupéry, se enamora del país, empieza a viajarlo todo realmente, con estos, se hace amigo también de estos otros pilotos argentinos, así que recorrieron todo lo que era el país. Imagínate que para alguien que está viviendo en el sur, ver llegar uno de estos aviones, conectándolos con la capital federal o con todo el país. Estamos hablando de la década del 30. Del 30. La década del 30. Y este avión tiene una particularidad técnica también realmente que lo hace muy particular, es que todavía el piloto estaba con la cabeza afuera, ahí arriba, que se metía como podía, todo abrigado, y abajo, en la parte interna, es donde llevaban los pasajeros. Los pasajeros tenían una manera de contactarse con el piloto que era por una ventanita, le escribían algo, no sé, cuando llegamos, tenemos que ir al baño, o lo que sea. ¿Cuántos pasajeros entraban ahí? Cuatro pasajeros, las cartas y el piloto arriba, ¿no? La única fuente de calor que tenía este avión era el motor y un instrumental básico. Realmente iban haciendo vuelo a ojo, brújula, bueno, algunos relojes del motor o del avión mismo, pero bueno, era muy rudimentario el vuelo. Así que bueno, realmente marcaron un antes y un después en la conectividad del país, ¿no? Por eso la aviación aerocomercial, lo que es hoy en día Aerolíneas Argentinas, nace a partir de esta empresa, ¿no? Empieza a unir el país con estos vuelos frecuentes. Si bien toda historia de emprendedores que se arriesgaron por algún imposible objetivo resulta admirable, en este caso, la admiración debería ser doble, porque la conquista de los cielos no solo rompe con todos los parámetros de la época, sino que manifiesta la valentía de aquellos locos que arriesgaron su vida por volar. Cuando uno llega a Salta, aún planificándolo, sabe que será muy difícil poder respetar el itinerario. Las bellezas que posee son innumerables. Todas seducen y esperan ser descubiertas. Hoy, en un maravilloso viaje, elegimos ir al corazón de los valles calchaquíes, a la pintoresca localidad de Cafayate, zona rica en producción vitivinícola. Tan es así que tienen hasta un museo en su honor, el Museo de la Vid y el Vino. Hola, ¿cómo estás, Adri? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por venir a visitarnos. Yo sabía, o por lo menos me habían comentado sobre las bellezas y lo lindo que era Cafayate, lo cálido, la gente y su cordialidad. Y yo como que tenía esa imagen turística, pero de la producción vitivinícola como que me estoy sorprendiendo ahora con todo esto. Es muy importante para la zona. Sí, muy importante, va de la mano con el turismo y nosotros somos la segunda ruta del vino más visitada en Argentina y el segundo destino más importante de Salta, así que el turismo y la enología en nuestro valle calchaquí va totalmente de la mano. Un museo que retrata esto para que uno pueda conocer cómo es el proceso, como así también su historia. Sí, la idea es que el turista cuando llega
venga primero al museo para más o menos que tenga una idea de lo que es el terroir, de lo que es la vid, el fruto y después la elaboración del vino y que vaya a visitar las distintas bodegas que tenemos en la ruta del vino que le van a contar más específicamente cómo se elaboran, desde hace cuánto que están elaborando su vino, las distintas recetas, digamos. Bueno, vos sabés mucho y yo tengo mucha curiosidad, así que ¿arrancamos? Sí, cómo no. Va. Cuando uno ve este museo es como que te hace tomar conciencia de la magnitud de esta producción que debe haber. Si no, semejante museo, no sé cuántos debemos tener en el país, pero es muy tecnológico, a la vez tiene como esa beta artística, es maravilloso. Sí, en realidad nosotros pertenecemos al Ministerio de Cultura y Turismo de Salta y somos el único museo público, digamos, de Argentina. Hay distintos museos del vino en Mendoza, en distintos lugares, pero son de bodegas privadas. Nosotros lo que tratamos de hacer es mostrar dos grandes salas. Una se llama Memoria de la Vid y otra se llama Memoria del Vino. En la parte de la memoria de la vid lo que queremos graficar un poco y mostrar de una forma más didáctica, sencilla y simple es el famoso terroir, que todo el mundo habla de lo que es el terroir. Para nosotros el terroir es lo que la vid guarda en su memoria, el registro del suelo, de la amplitud térmica, que es esta diferencia de temperatura entre el día y la noche, que puede llegar hasta 20 grados. También dentro del museo podemos ver la altura, que como te decía somos los elaboradores de vinos más altos del mundo hasta ahora, con una vista de Cafayate desde arriba, viendo un amanecer y un atardecer constante entre montañas. Es lo que la vid guarda, el registro del agua, entonces dentro de la sala podemos recorrer como un arroyo, con homenaje al agua, la mano del hombre, porque depende, digamos, de la poda, de la cosecha, del cuidado que le da el hombre a la planta, en donde podemos ver también una vendimia. En cualquier momento del año que uno pueda visitar el museo puede ver esa vendimia con cosecheros que saludan, con las uvas que van recolectando. Es decir, que toda la primera sala muestra la tierra en sí, en donde se elabora esa uva, que esa uva ya conoce cuál va a ser su destino y que es ser este vino de altura tan característico de Salta, ¿no? Y en esta producción que imagino yo o intuyo que ha variado en el tiempo, vos me hablabas de que aquí habían bodegas. ¿Cuáles son los diferenciales? ¿Cómo se hacía antes y cómo se hace hoy? Bueno, la tecnología en cuanto a la elaboración y producción de vinos cambió muchísimo. Antiguamente, bueno, nosotros acá tenemos como una muestra de cómo se elaboraba antes el vino, con este viejo lagar que te comenté, en donde ahí ingresaba la uva con el mosto, el jugo de uva, digamos, con la uva un poco rota, el mosto, para realizar la fermentación. Había arriba como unas tapas en donde la persona que se encargaba de controlar esa fermentación del vino sacaba la tapa y bazuqueaba, se decía en su momento. Bazuqueaba. Sí, son como unos remos gigantes que los ponían por ahí, iban revolviendo el vino, porque cuando se produce el proceso de la fermentación se libera dióxido de carbono y todo lo sólido tiende a irse para arriba y se forma como un sombrero con los ollejos y con la piel arriba y el líquido abajo. Entonces eso es importante romperlo para que la piel esté más en contacto con el mosto y vaya dando el vino, ¿no? En realidad no se hace vino de cualquier uva. Las uvas, digamos, la planta Vitis vinifera es la que se utiliza para hacer vino. Hay distintas uvas, como son las uvas de mesa, las uvas que se utilizan para hacer pasas y las uvas que se utilizan para vinificar. Por ejemplo, la uva de mesa, si nosotros vemos en el supermercado o en la verdulería, son de granos más gordos porque tienen más agua. Claro, ¿sí? y es la que buscás también. Exacto. En cambio, la para vinificar es una uvita más chiquitita, con la piel más gruesa, que hasta cuesta un poquito morderla, más que nada en las tintas, y tiene más concentración de azúcar que nos va a servir para después hacer la fermentación. También me hace pensar a que tal vez alguna persona, algún hombre o mujer, ¿por qué no?, que se dedicaba a esta producción vitivinícola, te está escuchando y dice, vinos eran los de antes, por este trabajo artesanal. ¿Hoy se ha perdido ese trabajo artesanal por esto de las maquinarias que me nombras o se mantiene?
No, para mí se mantiene. Nosotros tenemos bodegas familiares, tenemos un poco de todo, bodegas industriales, bodegas familiares, tenemos entre 70 y 80 productores artesanales en todo el valle, es decir que hay vinos para todos los gustos, sigue existiendo el vino patero, sigue existiendo el vino artesanal, sigue existiendo la bodega familiar que ahora la manejan los hijos, es decir que hay vinos para todos los gustos y elaborados de distintas formas y eso es lo bueno, para mí la variedad digamos que presenta los valles calchaquíes, los vinos de Salta, es muy interesante. Bueno, y esta variedad la vemos en esta segunda parte de este recorrido. Claro, vemos cómo se elaboraba el vino antiguamente y vemos hasta cómo se elabora en la actualidad. Hay distintas maquetas en donde uno está como espiando un momento de la bodega, en cómo descargan la uva. Vemos distintos tanques de acero inoxidable en un tamaño maqueta, como para que la gente se imagine un poco, digamos, cómo es esta elaboración. Y después de acá parten a distintas bodegas a justamente esto, a ver la receta que cada una de las bodegas tiene para la elaboración de sus vinos, los secretos, desde hace cuánto que están en el tema de la producción, la historia que tienen atrás de cada una de sus vinos. Entonces, acá para que me quede claro, entonces, ¿cuál es el fuerte de la zona en cuanto a la producción del vino? Digamos, ¿cuál es el tipo de vino que hacen? Que decís, bueno, esto es bien clásico de la localidad. Bueno, acá en Salta, nuestra cepa emblema es el Torrontés. Es un vino que se da únicamente acá. Lo bueno que tiene es que da mucha producción de muy buena calidad. Inclusive para comer la uva en sí, la uva torrontés es riquísima y sí el valle viene creciendo muchísimo en vinos tintos como ser Malbec, Cabernet, Tanat, que sacó muchísimos premios internacionales, Syrah, en altura, en distintas alturas se va plantando distintas cepas. Y esto, ¿cómo estos nombres, ¿no?, que me das y su clasificación? ¿De dónde surge? Digo, ¿por qué, ¿cuál es la diferencia? Esto que me explicabas de la uva, el tiempo que se dejan fermentar. Claro, las cepas que te nombraba son distintas plantas, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una planta de Torrontés, una planta de Malbec, una planta de Cabernet o de Tanat, son como distintas plantas. Y de esas plantas, de esas uvas, se va a sacar ese vino que se llama varietal. Cuando nosotros hablamos de un vino en particular, se llama varietal. Pero digamos, vinos por varietal es una forma del nuevo mundo de consumir vinos. En general tenemos un viejo mundo y un nuevo mundo. El viejo mundo hablamos más de Europa, de España, de Francia, de Italia, los viejos elaboradores de vino que vienen de hace años, y nosotros pertenecemos más al nuevo mundo, con Estados Unidos, con Australia, con Sudáfrica, esta forma de consumir el vino por varietal, como te decía recién. En Europa es más blend, más mezcla de distintas variedades, y nosotros somos más por varietal. Atrás del vino que se conoce en una góndola está todo este trabajo y está todo este valle detrás de esa imagen o marca de alguna botella. Entonces está bueno que tanto a través de ustedes como de distintos medios se conozca en dónde se elabora el vino, que la magia que toman en esa botella es tal cual lo que se ve acá, desde su paisaje, desde la gente, desde la calidez de la gente que te atiende en un restaurante, en un hotel, en la bodega, desde las cosecheras por ahí que se llevan la imagen, desde este museo que impacta, pero impacta desde eso, desde la tecnología que está puesta al servicio de contar una historia, de contar nuestra historia del valle y de los vinos de altura que son tan importantes para nosotros. Sin lugar a dudas, el Museo de la Vid y el Vino enaltece la producción vitivinícola de la región, donde mediante un recorrido dinámico, interactivo y cálido, no solo se habla de un pasado, de su historia, sino también de un presente activo y un futuro esperanzador.
En el increíble mundo de la aviación, que se descubre en cada hangar del Museo Aeronáutico de Morón, de alguna manera también se puede reflejar la historia reciente de nuestro país, que más allá de su riqueza, cuenta con su sombría etapa, en la cual, tal vez, el único brillo destacable fue el heroísmo de aquellos pilotos que dispusieron su destreza y su vida para luchar en las Islas Malvinas. Si llegamos a este lugar, ¿cómo podemos hacer el recorrido? ¿Podemos ir caminando juntos y contándole a la gente qué encontramos? Sí, desde luego. Eso, bueno, todo museo tiene una especie de guión en el cual se puede hacer libre también, pero si querés respetar un orden, una especie de línea de tiempo, la podés seguir. Es una sugerencia que uno da para iniciar desde el comienzo, como sería lo más lógico, con esa producción de principios del siglo pasado, hasta terminar, digamos, en hechos concretos o la construcción nacional, con justamente lo que hablábamos recién, y continuar, digamos, con Malvinas y todo, esa es la batalla aérea que se desarrolló en tratar de obtener las islas, y esto es en este hangar. Más a algunas características que hay unas salas de temáticas de meteorología, del aeromodelismo, de maquetas. Hay una sala que también muestra un avión por dentro para aquellos que no subieron nunca un avión y poder ver cómo es un avión. Muchos chicos que no han tenido la posibilidad y bueno, no han podido volar y bueno, pueden estar en una cabina de un avión. Ahora nos encontramos con otro tipo de aviones. ¿En qué década estamos? ¿Qué nos muestra acá? Bueno, estamos en el sector de industria nacional. Acá es donde vamos a ver la gran mayoría de los aviones que se fabricaron en el país. Estamos hablando de este particular Pulqui único en el mundo. Pulqui 1 es un avión a reacción, un avión a turbina. Ya no tiene una hélice como los aviones que venimos de ver. Y con esto el país se posiciona como única nación en Latinoamérica en tener un avión a turbina, a reacción, y octava nación en el mundo. ¿Octava en el mundo? Octava en el mundo, o sea, realmente éramos potencia en desarrollo aeronáutico y aeroespacial. Así que es por eso que tiene esta particularidad este avión. Este es su único ejemplar, se hizo uno solo y bueno, el proyecto Pulqui evolucionó en el Pulqui 2, que es uno de los que vamos a ver ahora. A veces pensamos que todos estos descubrimientos siempre son más de afuera, pero acá en Argentina hubo un gran avance y se trabajó mucho en aviación. Sí, se trabajó casi a la par, o sea, ahí ya entramos un poquito más adelantados a empezar a producir aviones, primero mantener y restaurar aviones, después a que vengan ingenieros o técnicos a trabajar en el país y a construir aviones en algunos casi originales y otros bajo licencia, para poder ser volados aquí, ¿no? Acá vemos un señor trabajando, podemos decir. Sí, esto justamente lo que referencia es a aquella industria nacional, esa fábrica militar de aviones. Tan pujante. Muy pujante y muy reconocida a nivel internacional. Y bueno, acá tenemos prácticamente el auge de la producción nacional, el tope de tecnología desarrollado con este Pulqui 2. ¿Las alas son distintas? Son distintas y justamente es lo que hace diferente al Pulqui 2 del Pulqui 1. Si bien tienen una turbina muy similar, lo que cambió mucho en este avión es el diseño de las alas y algunas cuestiones aerodinámicas. En este caso, las alas del Pulqui, hacer en delta, tiradas hacia atrás, le permitía llegar a alrededor de unos 1000 km por hora, mientras que el Pulqui 1 eran alrededor de unos 700 y pico kilómetros por hora. O sea, realmente el diseño de las alas cambió y le permitió hacer mayores velocidades, ¿no? Y ahora llegamos al sector destinado
a homenajear un poco, podemos decir, lo que fue esta guerra en las Islas Malvinas. Sí, este es un sector justamente donde recalcamos el heroísmo de estos aviadores argentinos que con muy poco conocimiento de lo que era el ataque a objetivos navales, con adversidades tales como la meteorología, como aviones muy viejos, bombas obsoletas y nada más y nada menos que despegando desde el continente hasta llegar a las islas, con todo lo que eso significaba. ¿Vos decís que este avión es viejo? ¿Ya era viejo en esa...? Sí, ya era viejo, ya era un avión que no estaba a la altura de los aviones que tenían los ingleses, son aviones mucho más viejos y atacaban justamente a barcos muy modernos, con misiles muy modernos, radares prácticamente que se ponían en funcionamiento para esa guerra por primera vez. Entonces, realmente sí, fue atacar con aviones viejos, bombas viejas, con pilotos que nunca antes habían estado en una guerra, no conocían lo que era un conflicto bélico de esta magnitud, ni mucho menos atacar al ras prácticamente como Pearl Harbor, volando muy bajo, al ras del mar para no ser encontrados por los radares ingleses. Así que sorprendían estos barcos ingleses volando bajo, tirando sus bombas y saltando prácticamente los barcos y volviendo, evadiendo toda la artillería enemiga. Bueno, así es como atacaban estos pilotos, ¿no? Tenían más dificultades que los ingleses, porque me decís, de aviones viejos, de que tuvieron que crear nuevas técnicas para atacarlos. Sí. O sea, con lo que tenían que ver cómo hacían contra la alta tecnología de los ingleses. Sí, uno de los problemas que hubo en la guerra era que no se podía aterrizar, estos aviones de combate no podían aterrizar en las islas, así que había que despegar desde el continente. Eso significaba distancia, y esa distancia se hacía con combustible. El combustible al mismo tiempo generaba peso, entonces los aviones realmente salían totalmente cargados, pesados, realizando todo ese trayecto sin radares. Ellos les pasaban una coordenada donde estaban los barcos ingleses y había que buscarlos, ¿no? No tenían un radar ellos en el avión como para ver dónde estaba la flota inglesa. Y entre los mismos aviones se iban comunicando por señas, porque tampoco podían hablar por radio, porque la señal de la radio era captada por los radares ingleses. Así que era un sinfín de adversidades. Aún así, estos pilotos impactaron a la flota inglesa de manera tal de que hoy son reconocidos a nivel mundial por este heroísmo, ¿no? que fue justamente presentado en esta guerra, ¿no? El museo tiene aviones que han participado, de los cuales algunos son de los que más daño le provocaron a la flota británica y más dolores de cabeza, como los que tenemos aquí. Tenemos también un avión que está a mis espaldas, que es uno de los 4 que hizo el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Y más a mi izquierda tenemos otro avión más, que es un bombardero de origen inglés. Como son las cosas, ¿no? Sí. Que fue el último de un par de aviones que fueron a hacer la última misión de combate sobre las islas, hasta el cese de las hostilidades. ¿Y acá qué podemos ver? Bueno, lo que tenemos acá es un asiento eyectable. La eyección empezó a ser una situación que se dio en varias oportunidades. Los aviones que eran impactados por misiles ingleses o por artillería enemiga, algunos lograban eyectarse cayendo al mar. Estamos hablando de agua fría, helada. Tenían que ser encontrados a las pocas horas, porque si no corrían el riesgo de morir. En muchos casos fueron rescatados estos pilotos. Aún así, bueno, nosotros lo que mostramos acá es el equipo de supervivencia que tenía estos asientos eyectables. Tiene una balsa, un kit de supervivencia para comer, justamente tenía comida enlatada y demás. Bueno, estos pilotos, la eyección no era sí o sí para salvarse, sino que en muchos casos era muy dificultosa y varios pilotos murieron en estas maniobras, ¿no? Y bueno, es lo que rescatamos de acá del sector de Malvinas, el heroísmo de estos jóvenes de 25, 26 años que ofrendaron su vida por la patria, y bueno, algunos están entre nosotros que son veteranos de esta guerra de Malvinas. Nos recuerdan el gran valor que tuvieron estas personas para luchar por la patria. Exacto, y bueno, el museo tiene la función justamente de replicar esto
contarlo, dar a conocer, enseñarle a los chicos lo que alguna vez fue la Argentina como país en desarrollo aeronáutico y aeroespacial. Y bueno, este fue un capítulo más de toda esta era y evolución aeronáutica. Y particularmente me refiero a que, bueno, estos son objetos fríamente, están conservados con sus pinturas originales, algunos de ellos, excepto uno, lo cual le da más valor. Han venido en vuelo, han venido a descansar en paz en este museo. Ese es nuestro legado. Pero nosotros lo que queremos ver y mostrar principalmente es, como yo te dije al principio, que el museo no guarda cosas antiguas y viejas, sino que atesora valores, y eso hay que rescatarlo, sobre todo a los niños, porque es lo que justamente buscamos, valores. Vos trabajando acá estás todos los días rodeado de estos tesoros. Si pasa esto que acabas de decir, ¿te sentís realizado? Sí, me emociono. Me emociona. Porque realmente es importante ver con lo que fueron, con lo que se hizo, con los inicios de los pioneros en volar un avión que tenía menos potencia que un ciclomotor de delivery, y cruzar el Río de la Plata o cruzar el Canal de la Mancha. Eso puso mucho en juego, toda su vida. Una pasión. La pasión que, bueno, a mí me sirvió como profesión, pero a otros les sirvió como un avión de ambulancia y salvó a un padre, salvó a un hermano. A otro lo comunicó una familia con otra. O sea, son historias muy ricas y muchas para comentar. Se cierran las puertas del hangar y tras nuestras espaldas quedan nuevamente sepultadas las heroicas historias de los precursores de la conquista de nuestros cielos, de quienes ante la adversidad se aventuraron a luchar por nosotros, nuevamente a la espera de ser contadas, para vivir en el recuerdo de todos. Recorrer las calles de Cafayate, inmersos en esa mezcla de arquitectura colonial con zona de valles y montañas, resulta una experiencia muy placentera y atractiva. Su altitud, como así también, entre otros factores, su clima seco y soleado, hacen que sea una zona propicia para el desarrollo vitivinícola. Es por ello que las bodegas y viñedos son el clásico de la región. ¡Wow! ¡Qué lugar! Finca Cuara. Aquí nos esperan. Vamos a ingresar. Bienvenida, Anto. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, muchas gracias por recibirnos. Estoy fascinada. Este lugar es bellísimo. Sí, la verdad causa esa impresión. Este lugar es único. Esta bodega, este parque, cómo se ven los cerros atrás. La verdad que estás bendecida. No te puedes quejar. Debe ser uno de los trabajos como más admirados y deseados, tal vez. Y hacer lo que a uno le gusta y en un lugar lindo es bueno. Siempre el vino me llevó a lugares bellos. Finca Cuara, ¿por qué ese nombre? Bueno, Cuara es un animal tipo la llama, un camélido, que es la que la pueden ver en las etiquetas. Como para ubicarnos, ¿dónde estamos ahora? Bueno, dentro de lo que es Argentina, estamos al noroeste de Argentina.
lo que representa la superficie de Salta y de Cafayate dentro de la superficie nacional con viñedos es muy pequeño, es menos del 2%. Contamos con 3.000 hectáreas en Salta, de lo que son las 224.000 hectáreas totales de viñedos de Argentina. Bueno, todo de altísima calidad por el suelo y el clima que hay acá. Bueno, y en este lugar que yo veo que es bastante grande, ¿qué es el trabajo en concreto que se hace? Bueno, acá hay viñedos, como te decía, todo alrededor de acá de la bodega están 300 hectáreas. Y bueno, lo que se hace es la elaboración del vino. ¿Todo el proceso completo se hace todo acá? El proceso completo, de cosecha, de fermentación de la uva, de la elaboración del vino, su añejamiento, embotellamiento. Y también lo que viene después de la botella, que es toda la parte turística, para aprovechar lo que es el paisaje, la casa. Y bueno, y para fomentar lo que es la cultura del vino, como para también enseñar lo que es, cómo se elabora, sacar los mitos y enseñar cada vez más a los consumidores y a los turistas. Bueno, acepto. Sacar los mitos, dejar eso y que me enseñes y empezar a caminar un poco y saber de qué se trata todo esto. Dale, buenísimo. ¿Vamos para allá entonces? Vamos. Bueno, Anto, para de robar uvas, que es una copa menos ya. Bueno, saqué varias. Es que están sabrosísimas, qué ricas que son. Tienen como el sabor mucho más fuerte del que uno puede consumir de pronto en la verdulería o en un supermercado. Y bueno, el torrontés es una variedad muy aromática y bueno, podés sentir el sabor en la boca, Sí. que se expresa muchísimo luego en el vino. ¿Sabes qué? Yo pensé que, no sé, a ver, me da la sensación que se dice parra como en un hogar podría estar, o cómo Sí. se le llama esto. Este, que se le denomina sistema de conducción, porque vos estás conduciendo a la planta, se llama parral, ¿no? Que uno puede caminar por debajo, Claro. tiene una altura de 2 metros, 2 metros 20. Es una estructura enorme, se pueden ver que tiene muchos postes y alambres, que acompaña al vigor de la planta. El torrontés es una variedad muy vigorosa. En cuanto al riego, ¿cómo lo hacen? Bueno, acá ves esta manguerita, Sí. este sistema es riego por goteo, riego presurizado, Ajá. que uno le da la cantidad de agua que la planta necesita y nada más. Es riego controlado. En esto de que, bueno, debo decirte que luego de tu explicación he entendido toda esta parte de cosecha. En este proceso con tiempos que parecen hasta artesanales y todo muy detallado, todo muy minucioso. ¿Cómo continuaría? O sea, una vez que sale del campo, ¿qué pasa? Bueno, se planifica, ¿no?, lo que se va a elaborar durante el año según las demandas de los mercados. Acá hay para mercado interno, para exportación a diferentes países. Entonces, bueno, se planifican los kilos que se van a cosechar según la capacidad de la bodega. Y bueno, está todo perfectamente planificado a diario, según las variedades que van madurando antes y las que van madurando después. Entonces se va haciendo una cosecha gradual según la madurez de las diferentes variedades. Y luego de esta cosecha y esta planificación, ¿cuál es el trabajo en concreto que se debe realizar? Bueno, o sea, salen por unos ejemplo, así. los primeros que salen son los blancos. Sí. Bueno, y después los diferentes tintos según madurez. Y lo que se hace es, bueno, la recepción en bodega, todo con trazabilidad, ¿no? Se recibe en bodega la uva. Trazabilidad quiere decir que ustedes tienen un seguimiento puntual. Claro, vos sabés de qué viñedo viene, de qué parcela viene, la variedad que es, ¿no? Y de ahí, bueno, a qué tanque va a ir, qué pasa en el tanque. En el tanque sucede la fermentación alcohólica, que ¿qué es esto? Es la transformación del azúcar de la fruta, ¿no?, el azúcar de la uva, mediante las levaduras. Bueno, estas levaduras consumen el azúcar y lo transforman en alcohol etílico. Y conduciendo una buena fermentación alcohólica vamos a obtener lo mejor de esa fruta. Si nosotros llevamos mal la fermentación alcohólica, luego los aromas, el color, todo lo que es típico de esa variedad no se va a expresar. O sea que es un momento clave. Es un momento clave donde estás día y noche, turnos rotativos, estás todo el día encima justamente de las fermentaciones. Es un proceso muy importante.
¿Y después de esta fermentación qué ocurre? Luego de la fermentación se empieza a clarificar el vino, se clarifica y hay diferentes caminos. Si es para la línea de varietales jóvenes que no llevan madera, se afina, como que se clarifican en el tanque y se fracciona el mismo año. Y si no, el otro camino es el añejamiento, que es el paso por barrica. Según la línea de vinos, es un diferente tiempo de paso por barrica. ¿Y eso ustedes tienen algún espacio acá? Sí, ahora vamos a bajar a la cava. ¿A bajar, dijiste? ¿Que Sí, subterránea? subterránea. Ah, bueno. Eso es para mantener la temperatura y la humedad constante. Mira. Eso es óptimo para la conservación del vino y de la madera, para que no se reseque y no se evapore el vino. Wow. Digo que parece como un castillo, mirá lo que es. Esa araña, esta construcción. Se siente este cambio que me habías dicho, pero ¿es intencional esta estructura o...? Y el tema que sea subterráneo justamente es lo que te comentaba, para mantener constante la temperatura y la humedad, para un mejor añejamiento del vino en las barricas. Y bueno, esta estructura sí de piedra y ha quedado, ¿no?, de la construcción antigua, de la bodega antigua, ¿no? Siendo tan importante esta conservación, ¿qué tiene de especial o por qué en estas barricas? ¿Qué le da? Bueno, viene de tradiciones de siglos, desde el viejo mundo, ¿no?, desde Europa. Estas barricas vienen de tonelerías de Francia y de Estados Unidos, que es el roble americano, el roble francés. Si vos tenés roble francés o roble americano, te va a ir dando diferentes bouquets, digamos, al vino. Según los años del árbol, según cómo elaboran cada duela es cada una de las varillas, hay diferentes tostados. Tenés sin tostar, solo tostadas las tapas, tostado medio, tostado ligero, tostado fuerte. Y según cómo van tostando la madera, son los diferentes sabores y aromas que le va a transmitir al vino. ¿Y después de estar acá, dónde va? Y después de acá, cuando ya esté listo el vino, se pueden hacer los cortes, que son los blends. Y ya está, se embotella y ahora te voy a hacer degustar, si bien no tomas alcohol, pero por lo menos para sentir los aromas. ¿Vos decís que me vas a convencer para que empiece a tomar un poco? Un poquito. Bueno, está bien, te acepto la invitación. Llega el momento de la degustación. Este es el producto final. Sí, una de las líneas de vino es este, que es el Quara Single Vineyard. ¿Por qué se llama así? Porque si ves en la etiqueta, te nombra el viñedo de donde viene la uva. Ajá. En este caso, bueno, Torrontés, Viña La Esperanza, que es el viñedo que está por aquel lado. Son las mejores uvas que durante los años se han visto que tienen mejor potencial y bueno, entonces se decidieron fermentarlas y elaborarlas por separado. Y bueno, salió esta línea Quara Single Vineyard. ¿Qué es lo que primero hacemos? A ver si has aprendido un poco. Primero se ve justamente el color, la tonalidad del vino. Estos serían los pasos de la cata, ¿no? Y el segundo es el olfato. Entonces vos apreciás el aroma. Esto se hace rápido, no es que estás 3 horas probando el vino, ¿no? Es como, está luego como sistemático, ¿no? El aroma y ya luego el tercer paso ya es la cata. Permiso, voy a hacer lo mismo que hiciste vos. Entonces, lo primero que hacer, la vista. Miro sí, para detectar las tonalidades y los colores. Okay. Bien, y después, ¿cómo sería técnicamente la palabra? Airear. Airear. Esperá que tengo que airear el vino. Ahora lo siento, ahora sí. Chin, chin. Gracias por todo. A ustedes. ¿Saben qué? En este viaje escuché muchas veces palabras como aroma, aspecto, sensaciones, cepas, temperaturas del vino. Sin embargo, hay otra, que no forma parte de la jerga, pero que aparece constantemente en cada productor o enólogo salteño. Pasión. Pasión por la elaboración de vinos de alta calidad, capaces de transmitir en su color, aroma y paladar la tradición vitivinícola del Valle Calchaquí.